Hola, chicas y chicos. Leamos de este libro otra historia fascinante. Se levantó un viento muy fuerte que arrancó de la soga una funda de la almohada y los pantalones de don Livio. Su esposa, doña Cata, le gritó desde la cocina: «Mete la ropa adentro, que se viene el temporal». Pero don Livio había salido a contar los animales y no la oyó. Es que él conocía las señales del cielo como la palma de su mano. Por los colores se daba cuenta de si venía el chaparrón, si iba a caer piedra o una garúa de nada. Podía pronosticar la peor de las tormentas con 2 días de anticipación, o saber si iban a tener sequía para rato. No siempre había sido ducho en esos asuntos, pero cada vez se los tomaba más en serio, sobre todo desde que no estaba Pablo para ayudarlo con las tareas del ganado. Don Livio no era rico ni mucho menos. Como varios paisanos de la zona, había empezado arrendando un campito y con el tiempo pudo comprarse un par de hectáreas donde tenía los contados animales que le daban sustento. Se había casado muy joven con Catalina, doña Cata, como la llamaban todos. Y al año había llegado al mundo Pablo, un bebé regordete que ya a los 15 era un hombre hecho y derecho, capaz de enlazar un potro retobado y de montar a pelo la yegua más esquiva del potrero. Livio le había enseñado a su hijo los quehaceres del campo. Lo hizo a su modo, un poco callado quizás, pero siempre acompañándolo. Muchas eran las tardes en que padre e hijo se sentaban a ver la caída del sol mientras tomaban unos mates, sin decir una palabra. Así eran ellos, hechos a los rigores de esa tierra inmensa y llana que los rodeaba. A Catalina le gustaba espiarlos desde la ventana de la cocina, mientras amasaba el pan o molía el maíz en el mortero. Más de una vez había tenido que enjugarse una lágrima de emoción con el borde del delantal, al admirar la pericia de Pablo cuando encerraba los animales o la rudeza de su marido montado a caballo como un caudillo. «Esto algún día va a ser tuyo», le había dicho una mañana a Pablo, su papá. «Por eso tenés que saber cuidar a los animales, como los cuido yo. Revisar los alambrados, estar atento al cielo para saber qué se nos viene encima». Y Pablo se había quedado pensando, porque no había nada en el mundo que él quisiera más que a ese campo y a sus padres. Pero pasó que una tarde el cielo se puso negro como un carbón apagado y el viento del sur empezó a soplar con fuerza. Todo se volaba, las flores del ceibo, los tachos con agua para que se tomen los perros, hasta se vino abajo un poste y se quedaron sin luz. Don Livio salió al galope a encerrar los animales que estaban desparramados, rumiando. Al contarlos, se dio cuenta de que le faltaba la Barcina, su mejor vaca. Pablo, que estaba asegurando unas lonas, lo escuchó gritar: «¡No está la Barcina! ¡Se perdió la Barcina!». Y ni lento ni perezoso montó su yegua y salió a buscarla por los campos vecinos. «No sea que se haya ido para el arroyo», pensó, porque esa zona era resbaladiza y llena de piedras y se hacía peligroso andar por ahí un día de tormenta. El pobre don Livio estuvo
estuvo a punto de decirle que se quedara, que no importaba tanto la barcina. Pero no tuvo tiempo de abrir la boca. Su hijo era rápido como un galgo y se le había perdido de vista. Ya andaría lejos de la tranquera. Al ratito nomás, la tormenta se largó con todo. Y fue terrible. Un rayo partió al medio el eucaliptus más viejo. Se corrieron unas chapas del techo y la casa se llenó de goteras. Se vinieron abajo las casillas del gallinero. Pero lo más triste no fueron las casillas, las goteras ni el eucaliptus. Lo más triste fue que a la madrugada, cuando la tormenta ya había pasado y el cielo empezaba a clarear con un rosa casi transparente en el horizonte, la yegua de Pablo volvió con la barcina, pero sin su jinete. Durante años, marido y mujer no encontraron consuelo a la falta de Pablo. No había día que no lloraran pensando en él. Don Livio se iba caminando solito, haciendo como que revisaba el alambrado. Y ahí soltaba su llanto, sin que nadie lo viese. Doña Cata, en cambio, que era muy creyente, rezaba un rosario al mediodía y otro antes de acostarse. Y pedía: devolvémelo al Pablo, Diosito, que lo extraño demasiado. El estruendo de un relámpago le hizo pensar más rápido a don Livio. La tormenta venía apurada, con granizo y truenos de los feos. Encerró a las vacas y pensó: cada vez son menos. Porque últimamente había tenido que vender 2 para poder parar la olla. Volvió a contarlas con la mirada y quedó desconcertado. Faltaba una. De repente, en su cabeza se sucedieron 100 imágenes diversas. Vio a su hijo cruzando otra vez la tranquera para buscar a la barcina. Sintió la lluvia dañina contra los techos, esa lluvia que se lo había robado. Y finalmente distinguió la yegua de Pablo, aturdida en la entrada del campo, como si hubiera querido decirle algo a don Livio, aunque nunca le había dicho nada. «Otra vez no», se dijo lleno de furia. Ensilló el caballo con más nervios que otra cosa y alcanzó a gritarle a Cata: «Voy a buscar la barcina, que se perdió». Y partió a todo galope, dejando a su mujer más preocupada que nunca. Anduvo varios kilómetros sin encontrar un mísero rastro de la vaca. No era solamente la rabia lo que lo empujaba a seguir cabalgando, sino una realidad mucho más palpable. Ellos no podían darse el lujo de perder otro animal, porque las economías de la chacra estaban más difíciles que nunca y tenían la soga al cuello. En un santiamén se hizo de noche. El campo estaba oscurísimo y Livio detuvo el caballo y desmontó. La lluvia iba amainando, aunque el agua no dejaba de caer, persistente y helada. Miró a los 4 costados y no vio nada. Ni siquiera se advertían los árboles, salvo en los momentos en que un rayo lo iluminaba todo. «¡Barcina!», gritó el viejo, como si la vaca pudiera oírlo y correr hacia él. Pero no tuvo respuesta. La vaca estaba perdida o, quién sabe, muerta. «¡Barcina!», volvió a gritar. Ya ni sabía por qué estaba ahí.
en medio del campo, solo y aterido como un cadáver. Pensó en doña Cata, en la desesperación que ella debía haber sentido al verlo montar con ese temporal. Y después, como sin querer, recordó otra vez a Pablo. ¿Dónde estarás, hijito?, se preguntó. En eso, don Livio oyó un trueno y distinguió una luz clara delante de él. La piel se le erizó como un cuero de carpincho. Sintió todo el miedo amontonado en las sienes. ¿Qué era aquello? Porque un rayo no era, sino más bien un vapor fosforescente que se movía hacia los costados, bailoteando como si quisiera incitarlo a algo. No tuvo tiempo de pensarlo. Todo su cuerpo sabía que esa era la luz mala. Tantos años vividos en el campo y nunca la había visto. Como una señal de quién sabe qué extraña presencia, ahí estaba esa nube luminosa, dándole vueltas alrededor del caballo. Enseguida, don Livio se santiguó. Eso lo había aprendido de su abuelo, un gaucho bravo, contador de historias maravillosas y algo borrachín. Pero la luz, lejos de diluirse en la llovizna, se hizo constante, cada vez más fuerte. Livio estaba desconcertado. Del miedo pavoroso, poco a poco, su ánimo fue transitando hacia un sentimiento de inquietud, porque había algo en ese resplandor que le resultaba familiar. No sabía cómo explicarlo, de qué manera dilucidar lo que estaba viviendo, pero quizás esa iluminación súbita no fuera tan mala. Se animó a preguntar al aire: ¿Quién sos vos? ¿Qué querés? Como la lluvia persistía, no alcanzó a oír ninguna respuesta, pero notó que la luz se desplazaba hacia adelante, como guiándolo. Voy a seguirla, pensó, porque no existía nada peor que lo que ya le había pasado. Viejo, pobre y con deudas, habiendo perdido un hijo. ¿Qué más? ¿A qué otra desgracia podía tenerle miedo? Asió firmemente las riendas y anduvo por el sendero que le marcaba la luz. ¿Qué será? ¿A dónde me llevará? Grande fue su asombro cuando oyó un mugido en las cercanías. ¡Mi Barcina!, gritó, tan feliz como sorprendido. ¡Encontré a mi vaca! ¡Por fin! En ese momento la luz desapareció y don Livio se topó de frente con el animal que tanto había buscado. La pobre vaca estaba echada en el suelo, con una pata atascada en una vizcachera. Sin saber a quién se dirigía, el viejo alzó la cabeza y, sintiendo como la llovizna le daba sobre la cara, dijo: «Gracias, ya no voy a tenerte miedo nunca más». Cuando llegó a su casa, después de 2 horas de andar por el campo, la tormenta ya había amainado del todo. Doña Cata lo esperaba con un guiso caliente, de esos que ella preparaba mejor que nadie. «¿Cómo estabas tan confiada en que iba a volver?», le preguntó su esposo. Y Catalina, que era creyente hasta los tuétanos y más sentimental que él, le respondió muy suelta de cuerpo: «Es que Pablo te guió. Seguro que trajiste con vos a la Barcina». Don Livio se quedó estupefacto, pero no quiso indagar en el tema.
Acababa de darse cuenta de que él también había sentido la presencia de su hijo. Una presencia buena detrás de esa luz a la que todos le tenían miedo.